Vamos al tiro con Jorge Char. Jorge, escuchó, ¿no? Vamos a tener que hacer un cónclave con usted. ¿Ve? Todavía le pasan la cuenta lo del estallido social a Jorge Char. ¿Lo escuchó? ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Buen día, Jorge, gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente. Buen pase ahí, ¿ah? Todavía no sabemos si lo dejan competir. ¿Cómo ha visto el tema del tratado? Porque usted es parte importante de Sí, este tema. Usted fue a la primera reunión, ¿cierto? Al primer viaje, usted trajo esta noticia. Usted fue el que postula a Valparaíso, ¿no? estuvimos el año pasado, en junio, a En fines de junio. junio, estuvimos con el senador Lagos Weber y con el ministro Van Claveren y la embajadora Paula Narváez en Naciones Unidas. Tengo la percepción de que Valparaíso tiene una muy buena oportunidad de ser la capital de la Secretaría Técnica. A nivel de Naciones Unidas hay una denominación que reciben los países que no son desarrollados, o que son llamados los del sur global. Los países del sur son países que son la gran mayoría del sistema de Naciones Unidas. Hay una alta simpatía por la candidatura de Chile, alta. Estamos hablando de países de Sudamérica, de Y Asia, como decía el senador de Francia. de bueno, y con el apoyo de países desarrollados que son potencias mundiales como Francia, evidentemente las posibilidades de que Chile quede con esta capital de los tratados, del Tratado de los Océanos, muy interesante, ¿no? Está muy bien aspectada. Yo soy de los que vengo desarrollando una línea de reflexión política sobre la oportunidad que nos entrega los océanos. En mi Instagram tengo Sí. ya 3 videos publicados sobre esto, donde básicamente intento explicar por qué creo que Chile podría ser una potencia mundial. Sí, una potencia mundial, Jorge, si es que redefiniéramos de una mejor forma, mucho más profunda, la relación entre el país y su océano Pacífico. El océano Pacífico es el océano más grande del mundo, es el océano que nos comunica con una comunidad de naciones de aproximadamente 2.500 a 3.000 millones de personas. Las tres grandes potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos y China, bañan sus costas en este océano. Eh, Hay posibilidades económicas, hay posibilidades de generación de eh, servicios básicos como agua potable, energía en torno al océano, qué decir de la investigación científica, la posibilidad de generar una gran y nueva economía en torno al Y océano, lo lo que, que y se lo llama que la esto, economía y lo que, azul. y lo que esto significaría también para Valparaíso, Jorge, porque efectivamente lo que decía el senador es que ninguna oficina de repartición de Naciones Unidas se encuentra fuera, y sobre todo en un país justamente como el nuestro. Yo creo que eso sería realmente un aporte y ojalá que funcione. Y creo que estamos bien aspectados. Y eso, como decía el senador, vamos 50 y 50. ¿Cómo va aspectado usted en... Bueno, sobre eso, una precisión que va en la línea de lo que tú decías, Jorge, y lo que también decía Ricardo. No hay tratado en el mundo No, de carácter universal que tenga su oficina en un país de lo que se llama el sur global o un país en vías de desarrollo, ¿no? exacto. Por eso es tan importante, o sea, sería un hecho histórico sobre un tema que es el tema de futuro, o sea, de la vida, la vida del planeta, nuestra vida misma. Cosas tan sencillas, Jorge, como las estaciones del año, la temperatura que tenemos, el oxígeno que consumimos proviene del océano. Es decir, nuestra vida está vinculada al océano, y yo tengo la impresión que Chile, siendo un país con tanta costa, para nosotros el océano es solamente una especie de foto o como algo que se ve, no como algo que se vive, con lo que nos relacionamos. Entonces creo que es un tema de Bueno, futuro y hace muy bien el país en esto. el mejor ejemplo es que no le sacamos todo el provecho. Imagínate que toda la costa que tenemos desde Arica, todo el país tiene costa, y tenemos problemas de sequía. Muchas veces, y cuando La línea tenemos... de costa en Chile, Jorge, la línea de costa en Chile, no la longitudinal, sino que la línea de costa, si tú fueses con un lápiz recorriendo cada isla, cada detalle, cada rincón de nuestro país, hace la astronómica suma de 83.500 kilómetros. Mira, 83.500 kilómetros. Que equivale a dar 2 veces la vuelta a la Tierra, ¿no? Aproximadamente la vuelta a la Tierra se calcula que es de 40.000 kilómetros. Estamos hablando de eso, o sea, el potencial en términos costeros que tenemos es gigantesco, gigantesco. O sea, de verdad, si tú revisas la historia de Chile, han sido pocos los gobiernos, pocos los estadistas, pocos los proyectos país que han
querido pensar a Chile verdaderamente como un país oceánico. En general, la forma en que se aborda el tema oceánico es muy parcial, no es profundo, no tiene una perspectiva que trascienda gobiernos, ¿no? Yo creo que Chile, mira, si tú piensa esto, piensa que tenemos una región, que es la región que tiene más población, que es la región metropolitana, que no tiene acceso al mar. Es No, un país súper extraño, o sea, el lugar donde viven más chilenos no tiene acceso al mar, siendo de que la costa hoy día, o el acceso al océano o al mar, contribuye muchísimo a mejorar la calidad de vida, controlar mejor las temperaturas. En Santiago en verano, cuando tienen casi 40 grados, como sucedió este verano, nosotros aquí en Valparaíso, Viña del Mar, disfrutamos cálidos 25, 24 grados, es decir, tú podrías pensar incluso una transformación demográfica, una transformación urbana del país en torno al océano, en torno al mar. Pero bueno, son temas que yo he estado estudiando, me apasionan mucho y que me gustaría llevar, evidentemente, como bandera al Congreso, ¿no? Si es que, evidentemente, eso como tiene senador. lugar. Bueno, y ese es buen punto, pues, y ahí yo donde lo quería llevar, Jorge, porque hoy día cuando se debate y cuando ponemos en debate los temas, la pregunta es, ¿por qué ser senador? Porque parece que hoy día están todos preocupados de los cupos, ¿cierto? La derecha, no, que Carter va por aquí, va por allá, que Longton que se baja, que la Pepa, que Celi, que Esquella, en la izquierda que no, que Rementería va a ser candidato al Senado. Son muy pesados, decían, me acordé de un chiste que decía que había un ser más extraño que un cerdo o con un chanchito arriba de un árbol. Nadie sabe cómo llegó allá arriba. Ya, pero el punto está que hay muchos escenarios. La pregunta es, ¿por qué quieres ser senador, por ejemplo, Jorge Char? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Y qué temas colocar arriba de mirada regional? Porque, y con esto termino, para ponerte un ejemplo, tenemos a 2 senadores, uno de cada lado. A Latorre, de izquierda, ¿cierto? Y a Kenneth Pugh de derecha. Que si bien son parte de nuestros 5 senadores, de hecho por algo Latorre ni siquiera marca la encuesta y marca re poco, y Kenneth Pugh como que se esforzó en sus 8 años en demostrar que no era senador. Como que 8 años dijo, que nadie notara que era senador. Porque uno dice, ¿qué aporte le hizo Kenneth Pugh o Latorre a la región de Valparaíso? No podemos desconsiderar el aporte de Isabel Allende, no podemos no considerar un aporte, por ejemplo, de Ricardo Lago o también de Francisco Chaguán. Entonces, un Char, ¿qué buscaría? ¿Qué espera? ¿Qué puede aportar? ¿Por qué ser senador, Jorge? Mira, buena pregunta. Ensayo una respuesta a partir de lo que he ido recogiendo. De mi salida a terreno, he estado recorriendo harto la región y la gente tiene la percepción, Jorge, particularmente en la región de Valparaíso, que los senadores son algo así como una especie de entidad lejana que no tiene ninguna vinculación con su vida cotidiana, ni con los temas que a la gente le importan. Ese diagnóstico se repite en Valparaíso, se repite en Viña, se repite en los Andes. O sea, la gente de San Felipe ni conoce quiénes son los senadores. No los conoce. Claro. Nunca han ido. O si han ido en sus años de gestión, habrá sido 1 o 2 veces. No, pero a Es lo que Lagos recojo. Weber lo Puede conocen. ser Acuérdate que Lagos Weber estuvo muy metido en el tema de la región de Aconcagua. Perfecto. Seguramente son percepciones que pueden cambiar, pero la percepción dominante es que los senadores son algo así como una especie de entidad lejana, una entidad que no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Entonces, eso expresa algo que es un rasgo dominante del Congreso en general, no solamente del Senado, que se da principalmente en el Senado, pero también se da en la Cámara de Diputados, que el Congreso en general es una institución tremendamente elitista, tremendamente cerrada, tremendamente ensimismada. O sea, con todo el respeto que me merecen, hay parlamentarios que llevan 20, 25, 30 años en el Congreso, y cuando uno lleva tantos años en una institución, pierde la sensibilidad de cómo vive la gente común y corriente en el país. Cuando tú estás con un sueldo gigantesco durante tanto tiempo y una forma muy privilegiada de vida, muy encerrada en un espacio como el Congreso, naturalmente vas a perder el contacto, la sensibilidad, la empatía muchas veces respecto a temas que quizás para ti no son tan importantes, pero para el común de los mortales sí lo son. Entonces, me parece que el aporte que nosotros queremos hacer desde el movimiento del que soy parte, Jorge, Transformar Chile, es abrir espacios como el Congreso, abrir el Senado, hacer que los temas que le importan a la gente se puedan discutir
y resolver algunas demandas históricas y algunos déficits históricos que tiene la región de Valparaíso, que me parece que son, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, el tema de puerto. O sea, no puede ser que en nuestro país no tengamos una ley de puerto nueva. La última ley de puerto es del año 97. La actividad marítimo portuaria ha ido creciendo, se ha ido complejizando. Las ciudades han ido soportando en sí la carga que supone la transferencia de millones de toneladas de carga, y no reciben ningún centavo. Entonces yo digo, ¿por qué, pese a que en todos está la idea de que es necesario legislar en estas materias, que en todos creen que es necesario establecer un impuesto o que parte de lo que en definitiva recauda el puerto quede en la región, quede en la ciudad, no se legisla? No ha habido voluntad Y política durante años para esto de ningún... es necesario, por ejemplo, en el tema de los puertos, porque uno ve, hoy día tenemos dos empresas estatales, ¿cierto? Tenemos la Puerto San Antonio, que es una empresa estatal, Puerto Valparaíso, otra empresa estatal. Uno ve los sueldos que ganan la gerencia del Puerto Valparaíso, por ejemplo, el encargado de comunicaciones, el encargado el gerente general, etcétera, y compara los sueldos de esa estatal con otra estatal, y uno pone el ejercicio y dice, con el Puerto San Antonio, pues están las dos. La diferencia es abismante. ¿Se puede normar eso a través de una ley? Es necesario, porque ¿se acuerda que antes teníamos una sola empresa estatal de puerto? Era una sola a nivel nacional. Sí. ¿Es necesario tener tantas? No, no, yo creo que son esas cosas las que hay que discutir. Discutir por qué hay tantas empresas. Bueno, el año 98 lo que se hace con la Emporchi es dividirlas en pequeñas empresas estatales, débiles frente a los concesionarios, establecer todo un sistema de concesión en términos portuarios que ha tenido beneficios, pero también ha tenido costos, por ejemplo, para las ciudades donde donde esos puertos se instalan. Está todo el tema de la forma de funcionamiento por años de las empresas públicas y en general las empresas privadas también concesionadas respecto a sus ejecutivos. O sea, hay un montón de temas que hay que discutir, Jorge, y no se han hecho. Ha habido esfuerzos. O sea, yo recuerdo que el 2018 el diputado Marcelo Díaz lideró una comisión investigadora respecto a la aplicación de la ley de puertos del año 97, pero eso no quedó en nada. Hubo una comisión de descentralización que presidió el actual ministro de Agricultura, Teo Valenzuela, donde se establece la idea de crear una tasa territorial portuaria. El mismo senador Lagos Weber, el año creo que 2017-2018, intentó liderar un proyecto de ley en estas materias, pero no ha habido apoyo, no ha habido apoyo. Y aquí es muy importante que quien tiene que ponerle cascabel al gato, Jorge, es el presidente de la República, porque la ley de puertos y particularmente la tributación portuaria es materia de mensaje presidencial, es decir, de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces yo me pregunto por qué el presidente Boric no lo ha hecho, si él ha dicho que es un comprometido con la descentralización. O sea, esta es una medida de descentralización clave para, yo diría, entre 1 millón y 2 millones de personas que viven en ciudades puerto en todo Chile. Si uno hace un cálculo de todas las ciudades puertos de Arica a Punta Arenas, tanto las que tienen puertos públicos como concesionados o como privados, en Chile tenemos como aproximadamente 53 puertos. Dice, bueno, ¿por qué este presidente o otros anteriormente no han querido avanzar en una por eso es tan importante que aprovechemos este año que queda, Jorge, porque cuando la gente lo ve a usted y uno asocia a Boric, créame que yo todavía asocio aquella foto que lo veo abrazado con Boric y Jackson. ¿Se acuerda, no? Entonces, usted tiene que arreglarse con el presidente. Ha pasado mucho tiempo ya. Pero que esa foto la gente dice, pero si cómo si Jorgito era tan amigo de Gabrielito, ¿qué pasó? Bueno, pero hay otro punto, Jorge. Y usted tiene razón en el tema de los puertos, pero también lo quiero llevar a un tema que su sector, o la izquierda siempre, ha estado en contra. Tenemos tanto, así como es importante el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso, tenemos la importancia del puerto terrestre de los Andes, ¿cierto? Porque ese puerto terrestre, de una u otra manera, lo que hace es abrir directamente la conexión a todo el cordón bioceánico que viene de Brasil-Argentina, ¿cierto? Para poder descargar por el Océano Pacífico. Entonces es súper relevante ese punto. Pero también tenemos el puerto de Ventana. Y en el puerto de Ventana, hoy día, el gobierno regional encabezado por Rodrigo Mundaca, a través del PREMBAL, hace un año atrás, no le permitió la autorización para extenderse. Y eso genera un problema.
Porque primero no va a generar empleo, pero tampoco permite una tercera alternativa portuaria en la región de Valparaíso. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría usted, por ejemplo, como senador? ¿Cómo impulsaría el tema del Puerto de Ventana? Obviamente cuidando el tema medioambiental, pero que parece que hoy día también con estas nuevas mediciones, con Quintero y Puchuncaví y con el cierre Codelco, ya no somos una zona saturada. Bueno, creo que tú tocas un tema súper importante, no solamente para Ventana, sino que también el puerto de los Andes. El puerto de los Andes, el puerto terrestre de los Andes, el puerto seco, mueve miles de millones de toneladas durante los últimos años, y ahí el problema que existe tiene que ver con el impacto que tiene la actividad de movimiento de camiones en el entorno de la provincia de los Andes, el impacto que genera en la calidad de vida, el impacto vial, el impacto en materia de infraestructura urbana. Entonces, y en el caso de Ventanas, más o menos lo mismo. Yo creo que es perfectamente pensar en el crecimiento de los puertos si se hace de forma sustentable y sostenible. Una propuesta concreta para poder hacer eso precisamente es avanzar en la necesidad de que si los puertos van a seguir operando en nuestras ciudades, no solamente tienen que hacerlo con el más alto estándar ambiental, sino que además también deben retribuir en términos de justicia social y económica a los territorios que han utilizado durante tantos años para realizar sus actividades o operaciones económicas. O sea, al puerto de Ventana hay que cobrarle. El puerto de Ventana tiene que pagar. O sea, quiere crecer, pero tiene que pagar. Sí, pero también hay que dejarlo crecer. O sea, hoy día, imagínate la importancia de Ventana en la línea con los Andes. Es el cierre cúlmine de la salida bioceánica de todo Brasil. Porque hoy día, y además el tren, la gracia que tiene Puerto Ventana, que no tiene Valparaíso, es la línea de tren, es la llegada del tren. Hoy día a Ventana están llegando prácticamente tres trenes diarios. Todo el cobre, prácticamente el 70 al 80% del cobre del Teniente y de Iberoamérica, del Saladillo, ¿cierto? Sale por Ventana. Entonces, bueno, hay un trabajo y importante, Jorge, poner estos temas y también es muy importante, yo creo que la visión tuya del puerto, porque si bien en un principio no estuviste muy de acuerdo con la expansión, siempre ha estado tu debate puesto sobre la mesa en el tema de la tributación, que la plata debiese quedar justamente en la región. Y yo creo que además, lo conversábamos también con el senador Chaguán en una entrevista muy interesante que se va a estrenar este día jueves, hablábamos también con el senador Chaguán, ¿por qué no? Inclusive transformar en parte a Valparaíso, en ciertas partes, en una especie de zona franca, así como se hizo en otras partes que no funcionaron, como Iquique y Punta Arenas, que tienen zona franca, pero que en el fondo no les generó ese superávit que pensaba que se podía generar, que sí podría estar en Valparaíso. Muy de acuerdo, creo que son los temas de futuro. O sea, yo escribí hace poco una columna, Jorge, que se llamaba Las puertas de Babilonia, ¿no? Los puertos de Chile, las puertas de Babilonia, ¿no? Es decir, la economía nacional y el desarrollo del país depende de los puertos. Y la región de Valparaíso tiene, para salir de su depresión económica, de su crisis, porque la región de Valparaíso es una región en crisis. Es cosa de ver, por ejemplo, somos la única región donde nació menos gente de la que murió. Somos una región con altas tasas de delincuencia, con altas tasas de desocupación, con un tremendo potencial, pero sin un liderazgo colectivo que empuje un proyecto de desarrollo. Yo creo que los puertos son claves en esa estrategia de desarrollo. El puerto de Ventanas, que es un puerto privado y por tanto está sometido a un régimen jurídico distinto a los puertos de Valparaíso y San Antonio, ojo con eso. Lo mismo pasa con el puerto de los Andes. Y tú me preguntabas ¿por qué al Senado? ¿Por qué al Congreso? Bueno, porque hay temas como el tema de los océanos, que salvo uno o dos senadores o diputados que lo están viendo, nadie más lo ha tratado, y es el gran tema de futuro de la región y del país. Yo me alegro, Jorge, respecto a lo que tú decías, de que cada vez más se vayan sumando voces a favor de la tributación portuaria. He visto como algunos candidatos presidenciales, alcaldes, alcaldesas, diputados que antes eran un poco claros respecto a esa demanda, se haya ido sumando a esta lucha. Me parece súper bien y yo espero de que derechamente el 1 de junio, y esa es la expectativa que tengo y que tenemos mucho en la ciudad. Hay también, quiero decir, un movimiento que formamos hace poco que se llama el Movimiento Ciudadano por la Renta Portuaria, donde la expectativa que tenemos, Jorge,
que el 1 de junio el presidente de la República anuncie la presentación del proyecto de ley que Bueno, permite la tributación portuaria, la tasa trate de juntarse territorial usted con, portuaria. trate de juntarse usted con el presidente antes del 1 de junio. Si eran tan amigos, ¿cómo? Un tecito, una chela, un vinito. Usted Escucha, le toca, usted nosotros dispuestos usted le toca el dispuestos a piano, conversar le toca con el quien piano, sea. hacen un dúo y dice ya, ley portuaria y le diga, ya Jorge, ya, dejen competir a este cabro, métanlo al tiro dentro de la lista, ya. Puede ser. Yo creo que hay un sector del oficialismo que quizás no nos quiere, no sé. No, pero yo creo que el presidente puede hacer grandes pero cosas. yo creo que se va a resolver, ¿ah? Yo tengo fe. Yo tengo la postal del presidente por el acuerdo portuario de Valparaíso, que no ha avanzado mucho, pero bueno, ¿se acuerdan cuando vino el presidente? Vino para acá, ustedes también Sí. ya estaban un poco distanciados, y él hizo el gesto por Valparaíso. Yo creo que, bueno, si se junta con el presidente me avisa, ahí me cuenta. Oye, y Acuerdo por Valparaíso que hoy día apoya desde la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Regional de Comercio, hasta la Alcaldía de Valparaíso con su nueva alcaldesa. Así de transversal Sí, es el pero Acuerdo por Valparaíso. créame que mientras lo lidere el puerto de Valparaíso, no le creo nada al acuerdo de Valparaíso. Está mucho vítore, mucho titular, pero poco sustento. Hay que avanzar más rápido. De acuerdo. Yo creo que ahí el puerto está más lento. Oiga, alcalde, perdón, ¿sabes qué? Jorge, le digo alcalde. Para eso se necesita, ¿Eh? de acuerdo contigo, pero para eso se necesita voluntad presidencial. Bueno, O sea, si el presidente se convence de un proyecto así, de verdad, las cosas andan. Entonces, el presidente Boric tiene mucha responsabilidad. todos los caminos llegan a Por Boric. Todos los caminos están llegando a Boric antes del 1 de junio que se junten y hay varios que se la pueden. Ay, me cuesta. Ya, muchas gracias, Jorge. Demos línea. Jorge Buen día. Char, exalcalde de Valparaíso, líder del movimiento Transformar Chile, quiere transformar la región. Muchas gracias, ahí está en pantalla.